En este ejemplo revisaremos cómo conectar selectores de opciones dependientes. Tengo tres selectores, uno de entidades, uno de municipios y uno de localidades. Cuando yo cambie el selector de entidades debe de actualizarse los municipios y las localidades. Y cuando cambie el de municipios debe de actualizarse las localidades. Por otro lado, revisaremos cómo conectar al back de tal forma que cuando yo cambie la entidad, y seleccionan una localidad, me traiga información asociada a esta. Si yo no selecciono una localidad, pues no debe de presentar información. Este ejemplo lo revisaremos con MVC, con el framework 4.7, pero los principios son aplicables a NetCore. También trabajaremos con una base de datos en SQL Server 2019. Les voy a proporcionar el recurso para que ustedes restauren y a partir de ahí comenzaremos. Dejaré en la descripción esta liga para que por favor descarguen este archivo que se llama localidades.back, que es el que tiene los catálogos de entidades, municipios y localidades. Descárguenlo por favor y vamos a restaurar. Por si no tienen instalado SQL Server 2019, en la descripción les voy a dejar un video donde explico cómo instalar. Entonces, ya descargado el archivo del backup, nos vamos a Database, vamos a restaurar, vamos a seleccionar el origen de donde tenemos el archivo. Por favor, seleccionen dónde copian el archivo. Yo lo puse en esta ruta. Lo seleccionamos, le vamos a dar restaurar, no cambiemos lo demás, digamos que sí se va a restaurar a la base de datos localidades. Lo que nos va a crear pues es esta base de datos. Si nosotros echamos un vistazo veremos que tiene tres tablas, son las que les platiqué hace un momento. Viene el poblado de la tabla de estados, localidades y municipios. Si yo me voy a diagrama de base de datos, encontraremos que pues hay una dependencia entre las tres tablas. Fíjense cómo está la relación estado, municipio y localidad. Permítanme cambiarle nada más aquí a mayúsculas. Le digo que sí, quiero que lo renombre. Esta base de datos no la modelé yo, la copié de un ejemplo para MySQL y yo lo único que hice pues fue darme la tarea de modificar los scripts para SQL Server. Estuve buscando los catálogos. Sí les recomiendo que si los quieren como datos productivos, pues no es tan fiable porque constantemente requiere actualización estos catálogos. Váyanse a la página de Cepomex, pero este ejemplo les va a servir para cualquier país, pues saber cómo trabajar con catálogos dependientes. Ya tenemos restaurada la base, pues ya vámonos a código. Entonces, sin más preámbulos, vámonos a Visual Studio, vamos a crear un proyecto y vamos a seleccionar MVC. Por favor, seleccionen la que dice Net Framework. Denle siguiente y póngale un nombre al proyecto. Le voy a poner localidades app. Déjenlo en la ruta donde ustedes prefieran. Esto sí es indistinto. Vamos a dejarlo con 472 y le damos crear. Seleccionen la aplicación MVC, desmarquen HTTPS y denle crear. Recompilamos solo para revisar que todo esté bien y bueno, vamos a darle en IIS Express. Entonces ya con esto veremos el maquetado inicial con el que nos construye la solución, que no es pues mucho, solo es la base. Nosotros nos colgaremos de esto que realiza, bueno, con lo que crea la plantilla,
pues para modificarla a nuestra necesidad. Nosotros modificaremos la página del index. Entonces nos vamos a vistas, home, index, y aquí es donde trabajaremos. Fíjense cómo esto de Getting Started lo podremos observar en esta parte. Todo esto es lo que vamos a modificar. Entonces, para este ejemplo vamos a agregar un proyecto. Vamos a seleccionar una biblioteca de clases de Network Framework. Denle siguiente. Pónganle consulta BD. Aquí tendremos la consulta a la base de datos y denle crear. Lo siguiente que vamos a hacer pues es eliminen esa clase, no nos sirve. Lo siguiente que vamos a hacer es comunicar este proyecto a base de datos. Entonces denle agregar nuevo elemento, nos vamos a datos, seleccionen Adonet Entity Data Model, denle agregar, seleccionen Entity Framework Designer desde base de datos porque ya tenemos una base de datos creada, denle una nueva conexión. Lo siguiente que vamos a hacer es comunicar este proyecto a base de datos. Entonces denle agregar nuevo elemento, nos vamos a datos, seleccionen Adonet Entity Data Model, denle agregar, seleccionen Entity Framework Designer desde base de datos porque ya tenemos una base de datos creada, denle una nueva conexión. Como estoy trabajando en local, le voy a poner punto para que me reconozca que estoy en local. Mi autenticación en mi caso es SQL Server porque tengo la autenticación mixta. Si ustedes solo tienen autenticación de Windows, pues seleccionen esa. Si la conexión se realizó de manera exitosa, les aparecerá aquí la base de datos localidades. Seleccionenla. Pueden hacer probar la conexión. Todo está bien, denle a aceptar, denle guardar la configuración en appconfig que incluye datos confidenciales en la cadena de conexión. Déjenle este nombre de localidades entidades, denle siguiente. Vamos a trabajar con la versión 6 de Framework, Entity Framework, seleccionen, queremos mapear las tablas. Aquí selecciono qué tablas quiero mapear. Y localidades model, sí, denle siguiente. Aquí esta opción de poner en plural o singular los nombres lo voy a respetar como vienen desde base de datos. Le voy a decir que importe las columnas. Procedimientos almacenados no tengo, pero bueno, lo dejo marcado y le doy finalizar. Lo que va a hacer es mapearme las tablas que ya tengo en la base de datos a clases del proyecto. Y ya no voy a tener que modelar ninguna clase. Esa es la ventaja de este modo de trabajo. Entonces observen cómo en este Model MX ya tengo las mismas tablas que les presenté. Aquí tengo la relación de que un estado está asociado a muchos municipios y un municipio a muchas localidades. Aquí tengo las tres tablas con las tres clases con las que me está mapeando las tablas. Entonces ya no tengo que hacer algo adicional. Lo siguiente que vamos a hacer pues es armar nuestras consultas que vamos a requerir. Para eso vamos a crear una clase que le vamos a llamar, bueno, vamos a agregar primero una carpeta, vamos a ponerle consulta y vamos a agregar una clase que se va a llamar consulta catálogos. Entonces váyanse a código, seleccionen clase y pongan consulta catálogos. Lo siguiente que vamos a hacer pues es armar primero vamos a tener tres métodos. Vamos a trabajar con diccionario de datos
les voy a enseñar en un momento por qué quiero un diccionario de datos y no una lista. Entonces permítanme continuar con esta parte y ahorita les explico por qué un diccionario. Entonces vamos a armar primero la consulta de estados. Voy a hacer la consulta al modelo que me acaba de crear. Acuérdense que le dimos localidades entities. Entonces aquí es donde me lo reconoce. Si tengo nombre de por qué localidades entities, me voy al app-config y aquí en connection string encontrarán este nombre, localidades entities. Entonces lo siguiente que voy a hacer pues es la consulta. Me voy a ir al modelo, le voy a decir que consulte de la tabla de estado pues los siguientes elementos, ¿no? Necesito consultar el estado y el nombre del estado. Y esta información la voy a transformar a un diccionario. ¿Por qué un diccionario? Porque esto me va a servir para mapear y generalizar la construcción de los elementos de las opciones del selector en HTML de forma genérica, pues utilizando jQuery. Por eso estoy utilizando un diccionario. Ya que tengo la consulta de estados, pues voy a hacer la consulta de municipios, que es algo muy similar. Son 3 métodos sencillos que voy a utilizar. Solamente cambia la tabla y pues los nombres se respetan, nada más que aquí es el municipio ID. ¿Y qué es lo que cambia? Que para saber el nombre del municipio que voy a presentar, necesito conocer los estados. Entonces voy a agregar una carpeta que se va a llamar transporte. Y voy a agregar aquí una clase que le voy a llamar entidad DTO. Le voy a agregar el modificador public. Y bueno, vamos a continuar. Aquí le voy a decir que voy a recibir un objeto de tipo entidad DTO y le voy a llamar modelo. Y le doy using. ¿Saben qué? Aquí hay que cambiarle a contexto, porque en realidad es el contexto de la base de datos. Y bueno, nada más. Entonces le voy a decir que vaya a la tabla municipio y se traiga el modelo. Pero aquí hay que mencionar algo. Necesito filtrar los municipios. ¿Cómo los filtro? Pues a partir del estado ID. Y le voy a decir que esto lo compare contra el que traigo en el modelo. Esta propiedad ahorita no existe en esta clase. Entonces lo que voy a hacer es clic derecho y le voy a dar generar la propiedad. Entonces si yo me voy a entidad DTO, encontraré que ya se creó la propiedad de estado ID. Vamos a ponerlo en mayúscula de favor y mucho cuidado con este modificador internal. Elimínenlo por favor, porque a nivel proyecto no voy a tener problema. Pues como este proyecto se va a invocar desde la aplicación web, pues ese modificador internal me va a meter en problemas por cuestiones de acceso. Entonces el modificador internal nos sirve para distinguir que el acceso es solo a nivel proyecto y no a nivel solución. Entonces ya tengo la consulta de municipios y vamos a crear el método para consultar las localidades. Aquí lo que cambia pues es la localidad y el filtro es por el municipio ID.
Aquí lo que cambia pues es la localidad. Tiene generar la propiedad. De igual forma hay que cambiarle el modificador interna y ahí está. Entonces ya tengo mis 3 catálogos y ya tiene alimentado cómo va a ser el filtrado de municipios y el filtrado de localidades. Lo último que vamos a hacer pues es de una vez armar el método que me va a consultar el detalle de cada localidad. Entonces vamos a transporte, vamos a agregar un nuevo elemento, una clase, y le vamos a agregar uno que se llame entidad detalle DTO. Para quien tenga duda qué significa entidad detalle DTO, pues no es más que la nomenclatura para definir un objeto de acceso, Data Access Object, que no tiene reglas de negocio, no tiene lógica, solo es un objeto plano que nos sirve para consultar información de base de datos sin tener pues todas las relaciones que se pueden tener en una clase para dicho propósito. Entonces vamos a recibir un modelo y a partir de este modelo vamos a consultar la información de la base de datos. Acuérdense que en la tabla de localidades está la información que yo requiero conocer. Entonces quiero conocer de aquí la población. Me interesan 4 columnas: la población total, población masculina, población femenina y el total de viviendas para dicha localidad. Aquí está. Entonces estos 4 campos son los que yo quiero consultar. Entonces vamos a poner localidad, va a ser igual a la consulta de la tabla. SA que estoy poniendo solo es un alias, como cuando ustedes arman la consulta en SQL, para decirle que me tome esta tabla como referencia. Le puse A para partir de ahí hacer referencia a los campos. No es más que un alias. Deje ver qué es lo que está escrito mal. Ahí está. Y le voy a decir que el filtrado es a partir de localidad ID. No tengo ese campo. Ok, no hay problema. Lo vamos a crear. Le podemos dar en este signo del foquito y le damos generar. Le damos generar la propiedad. Nos vamos a entidad DTO. Quiten el modificador internal de favor. Lo pueden dejar y hacer la prueba, pero les va a mostrar que no llega la información. No es un error, simplemente no va a mapear la información cuando conectemos a la aplicación web. Entonces le damos a seleccionar un nuevo objeto de tipo entidad detalle DTO, y lo que me interesa pues es traerme la población femenina, como les comenté, femenina, que es igual al mapeo del campo POP femenina. Vamos a traer la población masculina, que va a ser igual a POP masculina. La población total, que va a ser igual a POP total. Y por último el total viviendas. Este método lo voy a invocar cuando yo quiera presentar la información de una localidad. Y le voy a decir que me regrese el primero, first. Déjenme agregar de una vez estas propiedades. Denle en generar la propiedad. Y lo mismo para los otros 4.
Vámonos a esta clase y quítenle el modificador interno. Y ya tenemos todo. Entonces vamos a consulta catálogos y le decimos que nos devuelva la primera ocurrencia que encuentre en base de datos. Este first or default hay varios métodos. Nosotros podemos utilizar first. ¿Y qué va a hacer? Si no encuentra una ocurrencia en base de datos, este first va a devolver error. Por eso prefiero utilizar first or default, que quiere decir que encuéntrame el primero o construyeme uno por defecto. Es decir, si no lo encuentra en base de datos, pues va a devolver uno vacío y no va a haber mayor problema. Esto vamos a hacer la prueba en unos momentos. Entonces vamos a regresar la localidad y ya tenemos construido todo lo concerniente a la parte de la consulta a base de datos. Lo que sigue pues es vámonos a la vista, vamos a construir nuestra vista, vamos a empezar a modificarla. Entonces por favor váyanse a vistas, a home, a index. No me interesa todo esto de Jumbotron. Váyanse a share, al layout. Esta es la página que se invoca principalmente, es la principal, y ya de ahí extienden el render body, la vista que se invoque. En este caso no quiero el footer que se muestra, el footer general para todo el sitio, lo voy a eliminar. Este es el menú de navegación que se muestra en la parte de arriba, en la parte superior, lo voy a respetar. Solo me voy al index y aquí voy a tener como referencia a jQuery, se los voy a dejar en el enlace. Esto lo correcto es que lo tengamos en el layout, pero lo voy a dejar ahí para que no se nos olvide. Y ya de ahí voy a empezar a armar el maquetado de mi vista. Entonces empecemos. Vamos a tener primero un título que va a decir, lo vamos a centrar, y lo que va a decir es ejercicio con selectores dependientes. Y vamos a traer una forma. Vamos a decir que es una forma horizontal. ¿Qué otra cosa? Pues esto no lo necesito. No necesito ponerle un ID. Con eso nos quedamos. Y vamos a agregar otro div para empezar a construir nuestro maquetado. Dentro de este div vamos a tener varios grupos, varios elementos form group, uno por cada selector. Entonces el primero que vamos a construir pues es el selector de entidades. Vamos a dejarle que este tenga una longitud de 9 rejillas. Bootstrap se maneja por una rejilla de 12, entonces le estoy diciendo que solo voy a ocupar 3 para la etiqueta y 9 para el selector. Y aquí vamos a ponerle un ID que se llame select estados, y le vamos a decir que se perdió, select estados, y le vamos a decir que tenga un estilo que utilice todo el ancho de la rejilla. Y vamos a tener otros 3 selectores. ¿Qué va a cambiar? Que aquí es municipio y aquí va a ser la localidad. En municipio vamos a ponerle select municipios
Y en localidades vamos a ponerle select localidades. Entonces ya tengo los selectores. Hay que agregar un botón para que detone la consulta. Esto solo es estilo. Y le vamos a decir que cuando se haga clic en este botón, se detone la opción, bueno, la función presenta detalle. Y vamos a decir que este botón tenga la etiqueta buscar. Vamos a tener nuestra sección de JavaScript. Bueno, vamos a crear otro archivo que se llame JavaScript, que sea de tipo JavaScript, aquí en Scripts. Crean una carpeta. Llámenle, no sé, ficheros JavaScript. Y póngale ahí. Vamos a necesitar dos archivos. Agregue nuevo elemento. Archivo JavaScript. Pónganle a este generales. Y vamos a crear otro archivo JavaScript que le van a llamar catálogos. Ya tenemos nuestros archivos JavaScript, hay que invocarlos. Entonces, pues sí, vamos a quitar esta referencia del index y vamos a llevarla a donde se debe. Vamos a layout. Y vamos a agregarla en esta parte. Entonces aquí hay que agregar estas dos referencias. Fíjense cómo con arrastrar las agrega. Entonces ya tengo mis referencias. Me gusta indicar que son tipo JavaScript, text JavaScript, el type. Ya tengo mi maquetado de los selectores. Lo siguiente que vamos a hacer pues es conectar al back. Entonces vamos al home y vamos a crear tres métodos. Vamos a crear un método que consulte los estados. Entonces este método es de tipo JSON-Result y lo que estoy haciendo es que voy a consultar en la clase consulta catálogos. Déjenme agregar la referencia. No voy a tener la referencia porque necesito agregarla en referencia. Agreguen referencia en proyectos, seleccionen consulta BD y denle a aceptar.